Muy bien, buen día, bienvenidos todos. Vamos a entrar al momento más importante de nuestro culto. Ya vi el reloj, sé que debo estar solo 70 minutos aquí arriba, voy a esforzarme por ser solo 60. Quisiera cubrir 100 minutos o 200 minutos, pero no se puede. No voy a correr. Tengo dos noticias, una mala, una buena al respecto. Ahorita les voy a contar de ello. Y bueno, hemos estado estas 2 semanas leyendo temas relacionados a lo que estamos compartiendo aquí enfrente. Este programa de lecturas que proponemos como congregación es una mejor manera de estar en este punto del culto, en este punto en el que la palabra de Dios se expone cuando estoy en grupo frente a grupo universitario o preescolar o en diferentes materias y situaciones profesionales que he enfrentado. El grupo recibe mejor la información, la cátedra, la enseñanza cuando viene leído, cuando viene informado, cuando trae contexto. Es mucho más sencillo para uno y mucho más sencillo para el que está tomando la clase. Entonces, estas 2 semanas de lecturas, la semana pasada, del 30 de junio al 6 de julio, leímos Jueces. Jueces es la herencia que tiene Saúl. Jueces, cuando predicamos acerca de Jueces, la serie se llamó Derrota Espiritual, la séptima serie en este papelito, la séptima serie, Derrota Espiritual, Desorden y Anarquía, es una consecuencia imborrable en el pueblo de Israel y que Saúl sufre personal, familiar y nacionalmente en su propia persona, en su propia casa y en todo su país. Y luego, esta semana que acaba de terminar ayer, del domingo pasado a hoy, del domingo 7 de julio al 13, comenzamos a leer Ruth. Ruth es contemporánea de estas 2 historias, no es un profeta, pero se lee como una gota de esperanza en medio del desorden, en medio de la anarquía, en medio de la derrota espiritual. Ruth es esperanza y es una de las tatarabuelas de David. Voy a hablar mucho de David hoy porque la historia se empieza a mezclar. No te puedes entender a Saúl sin David, a Salomón sin David, a David sin Saúl. Y leímos primero de Samuel desde el lunes hasta hoy. Ayer llegamos a Samuel capítulo 17 y esto vamos a llegar la próxima semana, espero llegar a capítulo 17 de Samuel. No puedo pasar del versículo 1 del capítulo 9 de Samuel, espero llegar al 10 hoy. No sé si va a ser posible, lo vamos a intentar. Entonces, te recomendamos absolutamente leer tu Biblia en la semana y unirte a este grupo de fieles lectores bíblicos. Y pregunta al pastor, pregúntame a la coordinadora de toda la cuestión infantil que también está en esto, o a mí, para poder apoyarte y darte un camino de asimilación personal para ti. ¿Qué necesitas leer de la Escritura? Vamos a ver hoy algo muy interesante con Samuel, que le pidió a Saúl comprometerse con algo así, y cuando Saúl no lo hace, vemos las consecuencias. Entonces hay un plan y hay una medida para cada uno de ustedes. No importa si tienes 20 años en esta o en otra congregación, no importa si tienes 2 días, la palabra de Dios tiene algo para ti y queremos tratar de compartírtelo con todo este esfuerzo. Ok, repasemos. Hubo cambios. Lo siento, yo también soy un novato en estas piezas arqueológicas literarias y ha sido un gozo y una labor adictiva para mí meterme en esta serie. Nunca en mi vida he estado tan metido en algo así, lo tengo que reconocer y confesar porque me atrapa, me obsesiona, me causa tanto asombro y estoy alimentando mi alma y ese trabajo y la bendición se hacen dobles porque tengo que ver la forma de comunicárselo lo mejor posible a ustedes. En nuestras escuelas sufrimos esto normalmente. Tenemos un súper maestro que es un súper matemático, un súper historiador, un súper en el inglés o en algún otro idioma, pero no sabe cómo comunicarlo. Y es un gran maestro, reconocemos que sabe, pero no sabe enseñar. No lo puedo captar y muchos de nosotros nos cerramos a la historia, a la geografía. Hay quienes dicen que no estudiaron matemáticas y huyeron a humanidades por eso, pero por maestros que no supieron comunicar, no que no supieran, ellos sabían,
pero no sabían comunicarlo. Así que voy a reforzar puntos clave. Abramos nuestra Biblia en Primera de Crónicas, capítulo 10. Este es la cita clave de toda nuestra serie, de estos 3 domingos que hoy vamos a avanzar y lo que falta por terminar esta serie. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 13 al 14. ¿Corintios? Qué bueno que están atentos. Crónicas, sí, no vamos a hablar del Nuevo Testamento. Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 10. Aquí en el mapa pueden ver esa cita hasta arriba. En el primer tríptico, en la primera página está ahí, traición espiritual, deslealtad y desobediencia. Y está el pasaje de Primera de Crónicas, capítulo 10, 13 al 14. Y dice así, lo voy a leer otra vez como cada domingo que hemos estado en esta serie. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. La mayoría de los cristianos aquí reunidos seguramente dirían, no, yo jamás voy a consultar a una adivina. Saúl dijo lo mismo al principio. No, yo jamás haría esto. Y hemos visto caer uno y a otro creyente, miembro de iglesia, cayendo en cosas que jamás se imaginó que iba a hacer y que acabó haciendo. Porque pasaron por la vida de Saúl, pasaron por el camino de Saúl. El título del primer domingo, la serie del 30 de junio, que está también en su tríptico, la desobediencia desleal, el inicio de la traición. No busquen Primera de Samuel 13, 11 al 12, dice, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, síntoma de la deslealtad. Cuando estás hablando contigo mismo y tú mismo te haces la historia y tú dices, sí, cierto, yo creo que debo porque yo digo, porque yo experimenté, yo fui educado, yo me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Entonces me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. El me dije es deslealtad, el me esforcé es desobediencia y ambos traen traición espiritual. El inicio de la traición comienza con ese me esfuerzo, un esfuerzo de desobediencia. El inicio de la traición comienza con ese me dije, el me dije de deslealtad. Y tenemos 2 completos mensajes que puedes repasar en enero y en marzo sobre cualidades de carácter, lealtad y obediencia que debes repasar, y te pasamos los enlaces para que lo veas. Es muy importante que empieces a tomar nota de cómo evitar caer en ese me dije y en ese me esforcé a partir de hoy. La semana pasada, domingo 7 de julio, el título era Pequeño inicio, victorioso Reino Unido. Ya no. Hay que cambiarlo. La cosa cambió, por eso les digo que soy un novato, que me estoy iniciando en estas piezas arqueológicas literarias. Entonces, pequeño inicio sí se queda, pero tacha victorioso Reino Unido y ponle pasado complejo. Analizamos un pasado tremendo en todo lo que vimos. Allá abajo está, tal vez muchos que no saben los cuadritos de qué tratan. Son toda la línea genealógica de los papás contra los hijos, los tíos contra los primos, y cómo Moab, Amón, Amalek, Filistea, Edom, Madián y Egipto, 8 naciones, están en contra de Israel, pero son primos, nietos, sobrinos de Abraham, de Jacob, de Saúl o de alguno de los familiares bíblicos que conocemos. Un relajo, una disfuncionalidad familiar como ninguna. Nadie le gana esta disfunción familiar bíblica. Seguro algún caso, pero pequeño inicio, pasado complejo. Vimos un pasado complejo hace 8 días, un pasado complejo, y ese pequeño inicio está en 1 Samuel 9:21. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Dice, Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de una tribu perdida, Benjamín? Una de las más pequeñas de las tribus de Israel, además de perdida porque casi se extermina toda esa tribu por su desobediencia. Ahorita voy a hablar de ello. Y mi familia, dice Saúl, ¿no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? Hoy vamos a hablar de la familia de Saúl hacia el futuro. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Saúl está diciendo a Samuel, ¿por qué me dices que yo voy a ser rey? ¿Yo quién soy? ¿Yo qué tengo? ¿Yo qué hice? No, estás mal, Samuel, no.
Y vamos a ver la historia. Ahí estamos atorados, no hemos avanzado. Ahora, tengo entre manos un trabajo serio y complejo de compilar toda la genealogía benjamita que les conté hace 8 días en Primera de Crónicas 8, 9 y 10. Las mezclas genealógicas en la Biblia son impresionantemente difíciles. No se metan con el Talmud, ni con el Midrash, ni con cosas judías, porque está peor, es mucho más trabajo. Con la Biblia funciona y es suficiente para entender esto. Y quiero bajárselos a una hoja ordenada, organizada y que sea entendible. No lo logré. Es muchísimo trabajo, es una gran bendición. La próxima semana la van a tener en manos y va a ser muy útil. Hoy todos tenemos el mapa, el folletito de resumen de series y vimos ese pequeño inicio, pasado complejo. Hoy vamos a Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 47, el pasaje clave del día de hoy. Primera de Samuel 14, 47. El título se llama Familia Real. Y ahora sí, Vencedor Reino Unido. Familia Real, Vencedor Reino Unido. Y vean por qué elijo la palabra vencedor. El versículo 47 de Primera de Samuel 14 termina con la palabra vencedor. Vencedor Reino Unido. El reino fue vencedor porque la familia de Saúl fue vencedora. Y el mismo Saúl es y era un vencedor. Hoy vamos a tratar de ver eso. Dice 1 Samuel 14:47. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab y contra Amón, hijos de Lot, contra Edom, hijo de Isaac, Esaú, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, hijos de egipcios, hijos de Cam. Y a donde quiera que se volvía Saúl, era vencedor. Y tengo una mala noticia. El 28 de julio, elecciones en Venezuela, algo va a pasar en Venezuela muy importante, no estoy profetizando nada, esperemos que haya un cambio. Por fin, después de estas últimas 4 elecciones, la oposición tiene un chance, aunque todo está en su contra. No podremos ver el desenlace de la historia de Saúl. El 28 de julio ya no lo vamos a poder ver. Acuérdense que hablamos de 4 versiones sobre la muerte de Saúl. ¿Recuerdan? ¿Cómo murió Saúl? Número 1, Jehová mató a Saúl. Hay un versículo que dice que Jehová mató a Saúl. Los filisteos mataron a Saúl. Hay otro versículo que dice que los filisteos lo mataron. El joven amalecita mató a Saúl. Es un tercer caso, un tercer versículo. Y en 4 versículo dice que Saúl mató a Saúl. Se automató, ¿verdad? Como dicen por ahí, se automató. Pero acabo de descubrir una quinta versión. Hay un quinto culpable de la muerte de Saúl. Una que yo ya había oído de ello y había investigado y no estaba muy seguro. Pero ahora entrando a seriedad en el estudio y que esta evidencia se me hace mucho más patente, mucho más fuerte. Las evidencias siguen saliéndome cuando empiezo a abordar Segunda de Samuel. Y entre más profundiza uno, encuentras esta quinta versión muy plausible. Pero ahorita les voy a hablar de esa quinta versión. Hay una buena noticia, no se los voy a decir el 28, se los voy a poder decir el 4 de agosto. Vamos a extender la serie un capítulo más porque no hemos avanzado casi nada. Y vamos a estar hoy justo al medio de la serie con el capítulo 3 de 5, pero vamos a tener 6 capítulos, así que al terminar hoy vamos a tener 3 mensajes de contexto sobre Saúl y vamos a hablar 3 mensajes sobre Saúl ya en forma y muy adentrados en ello. Así que vamos a orar para comenzar con el mensaje de hoy. Señor, te damos gracias porque tu palabra es extensa, es hermosa, también es limitada, no es imposible de leer, no es una ciencia acabarse un libro, es algo sencillo cuando le dedicas tiempo, disciplina, orden, constancia, programa. Ayúdanos, Señor, a que se nos antoje estar en tu palabra, a que sea un deleite, como dice el Salmos 1:2, a que sea nuestra roca, nuestro fundamento, que sea como miel, como martillo que quebranta nuestro corazón. Permítenos hacer resurgir el amor por tu palabra, entendiendo que tu palabra habla de nuestra familia, que la Biblia es un álbum familiar y habla de nuestros antecesores, de nuestros predecesores más antiguos, pero que la historia se repite una y otra vez en círculos porque el ser humano no acaba de entender. Danos de tu sabiduría, danos de tu fuerza, danos de tu concentración para que cualquier distracción y obstáculo sea hoy borrado
y la palabra pueda penetrar en nuestra alma para que se nos antoje leerla, para que se nos antoje estudiarla, para que seamos unos expertos en nuestra constitución cristiana de cada hijo de Dios. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, regresemos a Primera de Crónicas, no Corintios, Primera de Crónicas 10, 13 al 14. Vamos a hacer un viaje no al pasado, como el 18 días, vamos a hacer un viaje al futuro, nos vamos a ir hacia el futuro para entender el presente de Saúl. Espero que hoy avance algo con Saúl. Sí es de Saúl todo lo que he estado hablando, pero vamos a ir al futuro de Saúl. Primera de Crónicas 10, 13 al 14 lo leímos y quiero detenerme en ciertos puntos que hay que notar en un solo versículo. Dice Primera de Crónicas 10, 13. Así murió Saúl. Lo he dicho 3 ocasiones aquí enfrente. Esta historia está con spoiler desde que la abres. Sabes que Saúl muere, que no lo logra, que fracasa, que es derrotado y es asesinado de la peor forma posible que puede existir en la tierra. Saúl así murió. Pero hay 2 razones legales y jurídicas en la Biblia que nos dejan regalo ahí para saber por qué murió. Número 1, dice, por su rebelión. La rebelión es la consecuencia del tiempo de los jueces, como les mencioné. Cuando estudiamos Jueces y llamamos esta serie Derrota Espiritual, Desorden y Anarquía, se quedó una secuela, una consecuencia terrible en el pueblo de Israel de la cual nunca se pudo recuperar y nunca se recuperará hasta que Cristo vuelva. Tantito se recuperaron con Jesús en tiempos de Jesús, pero se volvió algo peor de lo que ya era. Cuando lleguemos a Jesús en el 2040, supongo, hablaremos de esa situación en la que el pueblo de Israel se encontraba en ese momento, pero en Jueces se encuentra en derrota. En Samuel lo vemos como una transición, una posibilidad de dejar un poco atrás la derrota, pero nos acabamos dando cuenta que se convierte en traición. La derrota, al no pasar por la transición, se convierte en traición. ¿Se acuerdan? La transición pierde la N y la S. En el intro ahora tiene unos taches N y S. Y transición sin N y sin S es traición. Porque no sirve, porque no salva, porque no es seguro, porque no está sumiso. Hay traición. Entonces, la rebelión de ese tiempo triste y complicado, acuérdense que en el intro de los Jueces pusimos la música más triste que pudiéramos escuchar, porque la gracia de Dios se había acabado para el pueblo de Israel. Durante siglos se mantuvo la gracia, pero el Señor dice, basta, solo mi misericordia, hasta que se repongan, hasta que transicionen. Y en ese periodo la misma tribu de Saúl, Benjamín, casi desaparece. No porque Benjamín sea de la peor tribu y de la peor clase, no. En Benjamín la rebeldía estaba muy arraigada. La rebeldía había avanzado de tal modo tan grave que se notó como el iniciador. Pero todas las demás tribus estaban en la misma condición porque acabaron matándose unos a otros y es ahí donde inició la gravedad del asunto. Quien encabeza esto es Benjamín y quien más avanza en la maldad es Benjamín, pero es quien más la paga. La que más se habla más mal de una tribu en la Biblia es de Benjamín casi siempre. Y la memoria, borrar lo malo, intenten borrar el fallo del penal de Cristiano Ronaldo, es imposible, aunque tenga una carrera magistral. Si en la final de la Copa América Messi hace algo malo, aunque sea el campeón, lo vamos a recordar por siempre, porque los humanos así somos. Recordamos ese punto negro en la hoja en blanco, ese frijolito negro en el arroz, se nos queda grabado. Entonces, la rebelión, número 1, la rebelión. Número 2, dice ahí, por su rebelión con que prevaricó. ¿Con que prevaricó? ¿Qué es prevaricar? ¿Qué es prevaricación? Yo prevarico, tú prevaricas, él prevarica, nosotros prevaricamos. No es algo común, no lo usamos, es un término legal del derecho. Dice el diccionario referido al derecho que la prevaricación es un delito consistente en que una autoridad, un juez o un funcionario dicta sentencias o leyes a sabiendas que es una resolución injusta. Otra vez, delito consistente en que una autoridad, juez o funcionario dicte a sabiendas una resolución injusta. Que ponga una ley que va contra otra ley. Que ponga una ley que no es ley, que es algo malo, pero lo hace ver como una ley. Eso es prevaricar. Muchas veces los peores prevaricadores del mundo son los padres de familia, porque ponen una ley. Te duermes a las 8, son las 10 y damos chance.
No te vas a salir vestida así y se sale. No, somos los más prevaricadores como padres de familia. En casa ponemos reglas y como las reglas son para cumplirse, obvio, la gente trae mal la cabeza y dice que son para romperse, los padres nos hemos convertido en los peores prevaricadores, porque esa es la prevaricación, poner una ley a sabiendas que es una ley que no se va a cumplir, que no se va a hacer, que no se va a lograr. Y a sabiendas, ahorita vamos a ver por qué cayó Saúl en esto, pero en la Biblia, ¿qué dice la Biblia acerca? Porque esto es lo que dice el diccionario, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de la prevaricación? Prevaricar en un sentido bíblico es omitir la palabra de Dios, es quitar las convicciones básicas del cristiano que están en esa pared, que están en esta Biblia, en este libro, omitir la palabra de Dios y poner mi propia ley, dictar mis propios gustos, mis propios modos, mis propias ideas, experiencias, educación, por sobre la palabra de Dios. Y esto es con dolo, es con un engaño, autoengaño. Nos autoengañamos, nos traicionamos y lo hacemos demasiadas veces inconscientemente, pero también muchas conscientemente, y esto es un pecado. Prevaricar proviene del latín prevaricari, que se refiere a la acción de desviarse del surco recto a labrar. Cuando uno labra la tierra y hace un surco, tiene que ir derecho para la máquina, para el animal que ayuda en la elaboración. Si no hay máquinas, para los seres humanos, el surco debe ir recto y los árboles tener espacio y el fruto darse. Cuando uno, en lugar de hacer un surco recto, empieza a hacerlo de lado, se pasa al surco de acá, se hace 5 líneas para allá, eso es prevaricari en latín. Desviarse, hacerse a un lado. Y no nos teníamos que haber puesto tan nerds, ir a abrir los libros de derecho, ni lo que la Biblia dice, porque vean, si solo leyéramos la Biblia, encontraríamos ahí mismo las definiciones claras. Vean lo que dice el versículo en Primera de Crónicas 10:13. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová y contra la palabra de Jehová. ¿Qué es prevaricar? La cual no guardó la palabra, porque consultó a una divina, fue a otra fuente y no consultó a Jehová. Ahí hay 3 agravantes al delito de prevaricar que se suman contra Saúl, o más bien, en lugar de ser 3 agravantes, sí lo son cometer el mismo pecado 3 veces. Se los voy a explicar. Número 1, prevaricó contra Jehová. Ahí hay una coma muy importante que tienen que notar. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la persona de Jehová. Directamente Dios lo unge rey, lo pone como su elegido, su consagrado, su santificado, su humano especial para hacer algo en la tierra. Y Saúl se le revela. Saúl le es desleal. Saúl desobedece directamente al Señor y lo traiciona, como Judas a Jesús, o como ese que recuerdas si no perdonas a ti. Así es la traición de Saúl contra Jehová. Pero en segundo lugar, ahí hay una coma que dice, entonces, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová. Y hay que poner otra vez, prevaricó contra la palabra de Jehová. No solo prevarica contra su persona, sino que prevarica contra su voz, su ideología, su pensamiento, su idea de lo que significa ser humanos y hacer las cosas como deben de hacerse en la tierra. Doble cargo contra Saúl. La autoridad del rey está dictando a sabiendas una resolución injusta. Y número 3, no solamente son 2 veces el cargo se hace triple, como les mencionaba. Es como el cargo con el que se condenó a Donald Trump. Donald Trump es un condenado, tiene que ir a la cárcel, todavía no se da. Ayer casi lo asesinan, no sucedió. Se libró por un atentado contra su vida, pero él tiene un cargo por un delito. El delito que él tiene es falsificaciones de registros comerciales. Pero se le condenó 34 veces por el mismo delito porque falsificó estos registros comerciales en 34 ocasiones diferentes para tapar su mentira, para tapar sus errores, porque Trump es un ser humano, como lo es Claudia Sheinbaum, como lo es Andrés Manuel López Obrador, como lo eres tú. Pero claro, al rey, al presidente, al que está en escena, es el bueno para criticar, es el bueno para juzgar a ti, primero a ti. El tercer cargo, aparte de que prevarica contra la persona de Jehová, prevarica contra la palabra de Jehová, el tercer cargo es
por consultar a una divina. Y no consultar a Jehová. No solo es, no lo consulto, no lo pelo, no me importa. No. Ya sé lo que dice él. Si yo voy a Jehová me va a decir obedece. Si yo voy a Jehová me va a decir congrégate. Si yo voy a Jehová me va a decir lee la Biblia. No, mejor voy a otro lugarcito por ahí que conozco con un amigo, que ese sí es mi amigo, aunque es pastor, pero ese sí es mi amigo. No el de acá, que nomás anda regañando, que nomás anda persiguiendo. Ir con la divina es ir a ver qué me dice otro, porque lo que me dijo mi pastor no me gustó. O porque ya sé lo que me va a decir y mejor ni le hablo, ni le muevo, ni un WhatsApp, porque algo me va a decir. Este es el tercer cargo contra Saúl. Y no voy a hablar más de esto porque esto va a venir las próximas 3 semanas. Voy a hablar hoy solamente, tal vez no me alcance. Quiero hablar del ascenso de Saúl. Quiero hablar cosas buenas de Saúl, pero sin contexto no se van a entender cómo son tan buenas. Y bueno, 1 Corintios 10:13, vamos al final del capítulo 14, del 10 de Crónicas. Por esta causa lo mató. Este es el versículo que acusa a Dios de matar a Saúl. Y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. David, hijo de Isaí. David es imposible de quitar en la historia de Saúl. Nos faltan 32. Nos faltan como 20 capítulos antes de entrar con David, pero Saúl se mete. Saúl está, David está, no se puede. Entonces, ese traspaso de reino fue algo difícil, llevó tal vez 20, 30, seguro 7 años. Ya muerto Saúl llevó 7 años, pero antes de que Saúl muriera estuvieron 15 años peleando, huyendo. Y vamos a ver este futuro. Vámonos hasta 2 de Samuel capítulo 16. La última mención de Saúl que se hace en la historia bíblica. 2 de Samuel capítulo 16. En este punto, David es un anciano, ya no puede con su alma, tal vez ronda los 70 años. No, David murió de 70, sí, creo que sí. De 30 asumió el trono, 40. Tengo ese dato perdido, 70 se me hacen muy pocos. Sí, porque las cosas locas judías dicen que Adán solo vivió 930 años porque su destino era vivir 1000. Pero como Adán se enteró que David iba a ser tan pecador y tan malvado, Dios lo iba a asesinar desde antes de que naciera. Entonces le dijo, no Dios, te regalo 70 de mis años para que se los des a David, y le dio 70. Sí, es cierto, son 70. Esa historia loca no la crean, pero existen los libros judíos que no lean si no han leído su Biblia, porque se van a perder, se van a extraviar. David muere de 70, reina 40 y entra al trono de 30. Entonces, vamos a ese futuro. Ya de que David trae 65. La edad, vamos a ponerle 61 como nuestra virtual presidenta Claudia Sheinbaum. 61 años tiene David en este punto en la historia. 2 de Samuel 16:5 al 14 dice así. 16:5. Vino el rey David hasta Bahurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl. ¡Qué tremendo! Ya pasaron 31 años de muerto y aparece uno que es de la casa de Saúl. Un hijo, un primo, un nieto, un reclamador un pagado, no sé. Pero ya aparece 31 años de muerto Saúl y hay problemas. Ahora David no tiene los mismos problemas que Saúl, los tiene peores. David está huyendo de uno de sus hijos, porque David intentó matar a ese hijo porque ese hijo mató a su hermano, porque ese hermano había violado a su hermana, porque esta hermana era hija de una de las esposas robadas de David. Sí. ¿Cuántas esposas tuvo David? Se saben las de Salomón, al Salomón le tiramos siempre 300 esposas, no más 300. 700 concubinas. David, ¿cuántos hijos tuvo? Por lo menos 20 registrados con nombre en la Biblia, pero hubo muchos más, porque también hay concubinas de David. Pero David es reconocido, aparte que es un hombre conforme al corazón de Dios, claro que lo es y lo vamos a ver, como un robador de esposas. Por lo menos robó 4, tal vez 5, pero hay 3 registradas que sí se robó. Ahorita vamos a ver, eso no me voy a meter en eso porque todos abrieron los ojos de ¡ay, fíjate! No es el único como la vecina esta o el vecino este. ¿También David lo hizo? Sí. Ok, esperen, ¿en qué estoy? Ya me estoy desviando. Sí, vamos a leer. David está huyendo de toda esa problemática personal. Abandona el reino porque su hijo se lo quiere quitar. Un hijo que asesinó a su hermano y un hermano que había violado a la hermana. Hoy voy a hablar muy mal de David, porque no es la serie de David, así que voy a hablar mal de David y lo vamos a ver después. Entonces,
Voy a seguir leyendo en 2 de Samuel 16. ¿Qué? 5. Eso, están atentos. El cual se llamaba Simei, hijo de Gera. Es benjamita. Está en la cronología que les voy a entregar dentro de 8 días. Y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David. ¿Te imaginas que salga no sé si Simei, si era un hombre de 30, 40, 50 años, o era a la par de David de 60, y agarrando piedras y aventándosela? Como esos molesta gente de la mal llamada Cisjordania que con piedras cree que va a atacar a un tanque. Pero esto está haciendo este hombre, maldice y le empieza a arrojar piedras a David. Y vean lo que pasa, la familia de David se pone mal y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David y todo el pueblo y todos los hombres valientes que estaban a su derecha y a su izquierda. David va en huida, David sale para no tener que matar otro hijo, no tener que ver la muerte de otro hijo. David, aparte de robador de mujeres, tiene una historial de hijos muertos. Y ahorita vamos a ver por qué. No lo voy a ver hoy porque es para otra serie, pero versículo 7. Y decía Simei maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. ¿Tenía razón Simei? Sí. El mismo Dios dijo: David, no vas a construir templo porque tus manos están llenas de sangre. No puedes, tu hijo lo hará. Sanguinario y perverso, le grita Simei: Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl. A David se le temía porque parece que David fue el culpable de muchas muertes en los hijos de Saúl, aunque la realidad, los hechos, la declaración jurídica había dicho que David era inocente. El pueblo estaba viendo las redes sociales y veían en red social que es genocida y lo creían, y veían en otra red social que esto es un asesino y lo creían, aunque la justicia decía lo contrario, aunque la evidencia y los hechos decían lo contrario. Es mejor y mucho más fácil creer el Vox Populi, lo que la red social primera que me encuentro dice, porque estoy metido en las redes sociales y no en la palabra. Y dice ahí: fuera sanguinario, no, Jehová te ha dado el pago de la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. ¿Qué decir? Vean, entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey. ¿Quién es Abisai? ¿Quién es Sarbia? Sarbia es hermana de David. David tuvo hermanas, Sarbia, y Sarbia tuvo hijos. Uno de ellos es Abisai. Y Abisai sale bien amable y dice: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? ¿Te imaginas? Perro muerto. ¡Ay, qué feo! Así le dice: este perro muerto está maldiciendo. ¿Y qué le dice? Por favor, rey. O sea, le está diciendo a su tío. Abisai es sobrino de David. Y le dice: oye, tío, permíteme pasar. Te ruego que me dejes pasar y le quito la cabeza. Tranquilo. Así, nada más le quito la cabeza, ¿te parece? Y dice David, y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Ya lo tenían cansado. Sus sobrinos, sus hijos lo tenían peor, pero sus sobrinos eran un tema. Y empieza a pensar en tu familia, porque si en tu familia y eso es lo que está pasando en la Biblia, porque es tu álbum familiar, y es tu herencia real, y es lo que has vivido con tus tíos, con tus mismos padres, con tus hijos tal vez, si no hacemos algo. Y le dice el rey: ¿qué tengo yo con vosotros? Si él así maldice es porque Jehová lo ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo, que salió de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín, uno de Saúl? Si mi propio hijo me está queriendo matar, si mi propio hijo me está queriendo derrocar y quitar el reinado, ¿qué puedo esperar de los hijos de mi enemigo Saúl? Y dice, ¿dónde estoy? Eso. Y dijo David a Abisai, ya me lo acabé: dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. David ya anda negociando con Dios. David ya está lleno de maldiciones hasta la coronilla y no puede con ellas y dice: bueno, una más, pero ojalá Dios me la cambie por una bendición. Este ya no es el rey David que conocemos, el bonito, el bueno. Este es un David ya atormentado por su pasado, por sus propios familiares, por sus propias consecuencias y decisiones.
Y mientras David iba y los suyos iban por el camino, Simeí iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron ahí. Una gran historia que vamos a ver adelante. Es como un inicio de película de que, órale, ese David, para que se te antoje ver la próxima serie. Pero no la puedo ver ahorita. En 2 de Samuel 19 al 18, al rato lo lees, vas a ver que Simeí cambia, pero algo le pasa en su vida. Él cambia, pero algo le pasa. Regrésate a 2 de Samuel capítulo 3. Seguimos en el futuro. Saúl ya está muerto. En 16 tiene 31 años de muerto Saúl. Pero en Samuel capítulo 3 ya están pasando casi 7 años de la muerte de Saúl. Y siguen los problemas. El legado de Saúl es tremendo porque solo dejó problemas durante 31 años a sus familiares, a sus conciudadanos y a su propia familia. Terrible. Piénsate como Saúl si no quieres eso para tu familia en 30 años, o en 10, o mañana, y detente. Dice 2 de Samuel 3:1, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. No eran desacuerditos, no eran solamente malentendidos en el que ni lo pelo ni me pela, me hago el indiferente, me hago el que no oigo, y ahí se va a arreglar y dejo pasar el tiempo y ni lo veo. No, esto es una guerra. Y esas guerras se dan y están latentes hoy. Los ucranianos son hermanos de los rusos, los gazatí son hermanos de los israelitas. Los del Congo o Exaire son entre hermanos y se están peleando y matando. Esto es algo real del siglo XXI, de hoy, de las noticias de ayer y de hoy. No de algo bíblico que pasó quién sabe cuánto. Entre hermanos pasa esto. Y dice, nos está dando un spoiler, 2 Samuel 3:1. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. 7 años después, y ya se está empezando a debilitar una influencia de un muerto que sigue presente y sigue dañando el reino de David. Regrésate un poquito a 2 de Samuel 2:8. ¿Dónde empieza esto? Ya David está reinando, pero sus hijos, los hijos de Saúl, siguen vivos. ¿Cómo? ¿No se habían muerto? Sí, se murieron 3. Jonatán, Malquisiú y otro que no me acuerdo su nombre, pero un cuarto se salva. Y vean lo que dice 2:8 por si no sabían. Dice, pero Abner, pausa, Abner, ya habíamos hablado de Abner. Regrésate a 1 de Samuel 14:51, no pierdas 2 de Samuel 2. 1 de Samuel 14:51, lo vimos también hace 8 días, solo quiero que repases, porque Abner te va a empezar a sonar. ¿Quién es este Abner que sigue molestando a David? Dice 1 de Samuel 14:51, porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abdiel. A ver, no entendí otra vez. Sí. Ponlo en un papel, separa los nombres porque no lo vas a entender. Te lo traduzco. Abiel es Jehiel. Jehiel es el bisabuelo de Saúl. Jehiel, hasta arriba. El hijo de Jehiel es Cis. ¿Ok? Es Ner. Jehiel tuvo a Ner, y Ner tuvo a Cis, y Cis tuvo a Saúl. ¿Ok? 4 niveles. Saúl, Cis, Ner y Jehiel o Abiel. Pero aquí hay otro, Abner. Abner es hermano de Ner, el papá. Abner es hermano de Cis, el papá de Saúl. Entonces Abner es tío de Saúl, es el tío. ¿Vieron el Rey León? Cuidado con esos tíos, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer cuando yo sea rey? Un tío de tonto. Eres muy extraño. Todos recuerdan esa escena y el tío hace cosas feas con Simba, ¿verdad? Suele pasar, no voy a decir nombres porque en la Biblia hay muchos. Eso pasa más seguido de lo que creen. Tíos traicionando de una forma tremenda y terrible. Y vamos a leer el 2:8. Regresen a 2 Samuel 2:8. Ya entendimos. Abner es el hermano de Cis, el hermano del papá de Saúl, ¿ok? 2:8, pero Abner, hijo de Ner, Ner es el abuelo de Saúl, esto está entre familia, siempre es entre familia, general del ejército de Saúl. Saúl ya perdió la guerra hace 7 años contra los filisteos, pero su ejército, su administración sigue en pie.
Hamás se suicidó el 7 de octubre del año pasado, tratando de tocar a un judío y haciendo lo que hizo. Y ya fueron por el segundo de Hamás, el cuarto, y van por el primero. Tienen que acabar con él para acabar, pero ya acabaron con su situación civil. Ya no tiene infraestructura civil ni militar porque ya no caen más que 10 a 5 misiles diarios en Israel de los 100, 120 que caían. ¿Te imaginas vivir en un país que tengas que tener un refugio porque caen misiles y no tener que hacer nada durante 20 años y cuando haces algo te acusan de ser el malo? Bueno, perdón, es que es la misma historia que está pasando acá. El general del ejército de Saúl, Abner, sigue con el ejército al frente. Ya no está Saúl, pero el ejército es de Saúl y el reino es de Saúl, y su tío va a defender a su sobrinito Saúl. Entonces dice, Saúl es el rey. Y tomó a Isboset, hijo de Saúl. Ahí está el cuarto hijo de Saúl, Isboset. Abner, el tío, dice, no, eso de que David y sus ideas locas, jamás. Isboset, tú eres el rey. Vean. Y lo llevó a Mahanaín y lo hizo rey sobre Galat, sobre Jesur y sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. No acabó el reinado con Saúl. Si tú creías que con Saúl muerto ya se acabó, no. Su hijo, su nieto, su hijo de Saúl, Isboset, sigue reinando. Por lo menos hay 2 años de registro en la Biblia, pero fueron más, en la que la administración de Saúl seguía. El palacio se seguía llamando Saúl, la glorieta esa de entre insurgentes y reformas se seguía llamando cualquier nombre que le quieras poner, Saúl. El reino seguía de Saúl, aunque Saúl ya estaba muerto. Vean el versículo 9, y lo hizo rey sobre, versículo 10, de 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Solo una tribu, la de Judá. David es de la tribu de Judá. La tribu de David siguió a David y ese era el único rey. David era rey sobre Judá. Las demás tribus eran de Saúl. Saúl seguía reinando sobre las demás tribus, y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Versículo 12. Guerra civil. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaín a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarbia. Otra vez los hijos de Sarbia. ¿Quién es Sarbia? Hermana de David. Y tiene un Abisai que dice, dame chance y le corto la cabeza. Ese es tranquilo. Abisai era el más tranquilo de los hijos de Sarbia. Pero aquí hay otro hermano que se llama Joab, y este es menos tranquilo, es muy intenso. Este Joab mata al hijo de David. O sea, Joab mata a su primo, al que había matado a su hermano, que había violado a su hermana. Ok, entonces sale Joab, hijo de Sarbia, los siervos de David, y salieron a Gabaón y se pararon unos al otro del estanque. Van a pelear. Está peleando el tío de Saúl contra el sobrino de David. Y dicen, no nos desgastemos, hagámosle como en Troya. Llamen a Aquiles, que mate a uno de ellos, o a David contra Goliat. Esto se hacía antes para no desgastar a todo el ejército. Un tirito entre 2 y arreglamos la guerra. Aquí no lo hicieron entre 2, vean lo que dice. Dijo Abner a Joab, el experimentado tío de Saúl sabe de la guerra, sabe de cómo hacer esto, y le dice a Joab, el sobrino de David, levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de David. Hagan de cuenta que están los 2 ejércitos y dice, jóvenes, ¿quién quiere pasar a servir, a ser el que quiera estar? Y los jóvenes vienen, yo. No, aquí era la guerra. ¿Quién de los 12 más valientes de este lado y quién de los 12? Salen 12 jóvenes de cada bando y ven lo que dice acá. Están 12 contra 12 para decidir esta guerra. ¿Quién reina, Saúl o David? Y vean lo que pasa. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar el sitio de las espadas filosas. El Cat Hasurim se llama el sitio de las espadas filosas. Los 12 de Benjamín, de Saúl, se avientan contra los 12 de Joab, de David, y en el primer ataque se matan los 24. Uno en la cabeza, uno en la costilla, los 24 se matan en el primer ataque. Como cuando muere Superman contra Doomsday, que se golpean los 2 y los 2 mueren ahí. Les tengo que dar contexto más actual para que sepan de qué estoy hablando. Así, pero por 12. Es que yo me acuerdo de esa escena del cómic DC que están así, Superman y Doomsday. Al mismo tiempo, en el mismo segundo, se matan los 2, los seres más poderosos del universo. Aquí pasa con 24 al mismo tiempo.
Si yo parara 24 de ustedes, la mitad, imagínense de aquí, en el primer golpe de espada, se autoasesinan, se matan. ¿Y qué dice? ¿Qué pasa entonces? La batalla quedó empatada. Fue muy reñida, no ganamos entre 12, entre todos. Y los miles de Saúl y los miles de David comienzan la guerra. La batalla fue muy reñida aquel día y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Por fin empieza a ganar David. Y ahí estaban los 3 hijos de Sarbia. Chispas, ya estoy hablando de cosas de David y no hablo de Saúl, pero tiene que ver con Saúl, están tratando de acabar con Saúl. Bueno, Sarbia tenía 3 hijos, Joab, el más loquillo, Abisai, el más tranquilo, que cortaba cabezas, pero era el más tranquilo, pero el peor, el más intenso de todos es el nuevo hijo de Sarbia, Asael. Joab, Abisai y Asael, sobrinos de David. Y Asael era ligero de pies como una gacela del campo, o sea, un Usain Bolt. Corría todo y corriendo mataba más y podía correr sin parar. Vean lo que dice. Y siguió Asael tras de Abner. Asael, sobrino de David, persiguiendo a Abner, el tío de Saúl. Lo empieza a perseguir y le dice, sin apartarse a derecha ni izquierda, y miró atrás a Abner y dijo, ¿no eres tú Asael? Y le dice, sí. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha, apártate a la izquierda, echa mano de los hombres que tengo aquí y toma para ti sus despojos. Pero Asael no se quiso apartar de en pos de él. Esto es como cuando el sobrino de Aquiles en la batalla ahí en Troya agarra el uniforme de Aquiles porque Aquiles ya se quiere ir, no quiere obedecer al rey de los malvados estos que llegan a atacar a Troya, y empieza a pelear y Héctor sale a la batalla y cree que el que está peleando es Aquiles y le corta el cuello y no era Aquiles, era su sobrino. Si les falta ver películas es porque les falta ver Biblia, o sea, cuando vean la Biblia van a entender que todas las películas ya sucedieron antes en la Biblia, pero bueno, entonces le dice Abner, y se le vuelve a Abner y a Asael, están corriendo, y Abner le dice, apártate, ¿por qué voy a herirte hasta derribarte? El tío de Saúl le dice, jovencito, sobrino de David, no te metas conmigo, te voy a ganar, te voy a derrotar, vete, aléjate. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Él no quería hacer esto, no quería hacerse cargo de la muerte de uno de los hermanos de Joab, sabiendo quién era Joab, y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, le salió la lanza por la espalda y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído, estaba muerto, se detenían por respeto. Uno de los guerreros más valientes había caído a manos de Abner. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner, no corrían tanto. Y se puso el sol cuando llegaron al collado de Amna que está delante guía junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército. Hicieron alto en la cumbre del collado y Abner dio voces a Joab diciendo, sobrino de David. El tío de Saúl está diciendo al sobrino de David, ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No te bastó que nuestros 24 jóvenes hayan matado al instante? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab le responde, vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Es entre hermanos, ellos saben que son hermanos y están matándose. Entonces Joab tocó el cuerno, por fin entra algo de prudencia. En Asael nunca entró, Asael no se detuvo. Joab toca el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Araba toda aquella noche. Y bueno, ¿verdad que se antoja seguir leyendo qué pasa? ¿Verdad que cuando te enteras quién es quién, cuál es cuál, dónde es dónde, te dan ganas de seguir y ver qué más pasó? Bueno, los resultados son que los de Benjamín mataron a 19 con Asael, 20. Pero los de Israel mataron a 360 hombres de Saúl. Ya estaba debilitándose Saúl y David se estaba haciendo fuerte. A Asael lo entierran en el sepulcro de su padre, el esposo de Sarbia. Nunca se menciona el nombre del esposo de Sarbia, porque no solo son los hombres que vemos aquí en la Biblia, sus esposas. No sé si voy a hablar de eso porque ya no tengo tiempo, ya se acabó. Ok, me voy a saltar al 3, versículo 5, y les voy a contar, no se los puedo leer como les acabo de leer, los voy a dejar que se lo lean en su casa, pero bueno, en el 3, ¿qué pasa? Muere Abner. Abner dice, ya no voy a pelear más contigo ni con tus sobrinos David, están locos, maté a Asael, no quiero meterme con Joab ni con Abisai. ¿Qué hacemos, David? Vente a comer. David los cita y en la terraza piden Uber Eats, ya se sientan, están bien tranquilos y dice Abner, a ver David,
sé que mi sobrino hizo lo que hizo, pero vamos a hacer la paz. Y David le dice, va, hagamos la paz. Firman, se echan un buen taco, así, unos tacos ricos, así, con eso se firma cualquier tratado y pacto. Si tú comes en una mesa es un pacto, eso es lo que era antes también. Y le dice, va, Abner dice, gracias a Dios que se acabó esta guerra, me voy a mi casa. Y Joab se le acerca a David, el sobrino, y le dice, David, tío, ¿por qué dejaste ir ese perro muerto? ¿Cómo te atreves si mató a mi hermano? David le dice, por favor, Joab, contrólate ya, no podemos seguir matándonos entre hermanos. Joab dijo, sí, claro que sí, David. No, léelo. Joab dice, ok, el rey se fue a dormir, vámonos, agarra una guardia, va, persigue a Abner y lo mata por la espalda como un villano. Lea nada más el 4, el 3, 33. David se entera y llora. Llora por la muerte del tío de Saúl, como lloró a Saúl, como lloró a Jonatán, como lloró a los hermanos de Jonatán. David es un hombre sensible y que vamos a ver, pero que causó todo esto. ¿Por qué? Lo vamos a ver después. Y endechando el rey al mismo Abner decía a David en el 33 del capítulo 4 de segunda de Samuel, del capítulo 3, perdón, segunda de Samuel 3, 33. ¿Había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. David empieza a acusar a sus sobrinos de ser de lo peor. Pero en parte él tuvo la culpa. Y sus hijos le ganaban. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino a persuadir a David de que comiera. David decide no comer. Todo el día quedarse sin comer por la muerte del tío de Saúl. Y le dice, no come David, eres nuestro rey, ya estás débil, no voy a comer hasta que acabe este día. Y no comió, y entonces la gente entendió que él no había causado esto, sino que fue uno de sus sobrinos, uno de los del ejército. Y miren el 38 solo para cerrar. También dijo el rey David a sus siervos, ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Abner era alguien importante, no quería su asesinato, y Joab lo asesina. Y dice David, yo soy débil hoy, aunque ungido rey y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. David se lava las manos, no va a tolerar más a sus sobrinos. No es cierto. Ya dice, vete y lo vuelve a recibir, vete y lo vuelve a recibir. Y esta situación entre sobrinos, entre hijos, es complicadísima. Capítulo 4. Queda el rey, se muere Abner el del ejército, pero ¿se acuerdan del rey que está gobernando sobre todo Israel? ¿Cómo se llama? Isboset, el cuarto hijo de Saúl, está reinando. Pues en el capítulo 4 se narra el asesinato de Isboset. Isboset tenía 2 guardianes, 2 guaruras, eran de una tribu extraña, pero se habían hecho benjamitas por un pacto. Se va a dormir, la que lo cuidaba a Isboset. Isboset temía a su tío Abner, Abner le decía no, y el otro obedecía. Aunque era el rey, el tío mandaba sobre el hijo de Saúl. Y entonces se va a dormir ese Isboset, su criada que estaba en el campo también se duerme, y los 2 guaruras dicen, ¿qué onda? ¿Qué ves? Pues este no va, es un debilucho, tú o yo. Pues entre los 2, y asesinan a Isboset. Van y le dicen a David, mira, matamos al enemigo. Vean 4:8. Y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón. Ya ven que eso de quitar cabezas era común. Y dijo, 8, he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, el que procuraba matarte. Y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su perverso linaje. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimot Beerotita, y les dijo, vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo, he aquí Saúl ha muerto, joven amalecita, tercer culpable de la muerte de Saúl que vimos, se está acordando esa historia de Samuel al principio, cuando ese vino a decirme que él había matado a Saúl, vean lo que dice acá, imaginándose que traía buenas nuevas, lo prendí y lo maté en Siclag en pago de la nueva. ¿Cuánto más a malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa, durmiendo sobre su cama? Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Y David ordena que los maten, y les cortan las manos, los pies, los cuelgan para una exhibición de que eso no se hace. ¿Quieren que siga? Ok, aquí está, 5:1 al 2, ya llegué a donde quería, 5:1 al 2. Ya se murió el rey, se murió el jefe del ejército, se sigue muriendo mucha gente en esta guerra absurda entre hermanos. Y dice en el 5:1, vinieron todas las tribus de Israel bajo Isboset a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuyo somos.
Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Y vinieron sobre todos los ancianos de Israel en Hebrón, el rey hizo pacto con ellos y ungieron a David por rey de Israel. Se traspasa el reino. El final de Primera de Crónicas 10, 13 al 14. El reino es traspasado por fin, después de 7 años de una lucha encarnizada contra la familia de Saúl. ¿Por qué este encono? ¿Por qué este relajo familiar tan fuerte y tan terrible? ¿Hay razones? No me va a dar tiempo, pero vamos al capítulo 12, futuro. Segunda de Samuel 12, 7 al 9. Esta historia la están viendo los niños en este momento. La maestra José, la maestra Elvia y la maestra Carmen le están dando esta clase a los niños en este momento. Claro, a su nivel, no les van a decir nada de cabezas rodando ni lanzas atravesadas, no. Vean lo que dice 12, pero ese es el versículo clave de la clase de hoy con los pequeños. 12, 7 al 9. Entonces dijo Natán a David, Natán es el personaje clave de este mes con los pequeños: tú eres ese hombre. Ya David se ha descompuesto mucho. David roba a su cuarta esposa, Betsabé, pero mata al esposo para quedarse con ella. Y viene Natán y le cuenta una historia. Había un hombre que tenía una ovejita y era pobre, pero había un rico que tenía 200. Vino, mató al hombre y se quedó con la oveja. Y David se levanta y dice: ¡qué mal! Maten a ese desgraciado por quitarle esa única ovejita. Y Natán le dice en este versículo 7 del capítulo 12: tú eres ese desgraciado que robaste una oveja y mataste al dueño de la oveja, y se llama Betsabé tu esposa. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl, te di la casa de tu señor. Aquí viene una situación compleja que es muy difícil, tienen que tomarlo con calma, entenderlo bien. Y las mujeres de tu señor en tu seno, te di la casa de Israel, de Judá, y por si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Pregunta 9. Esto significa, en el hebreo antiguo, es prevaricación. Dice el versículo 9: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? David vuelve a caer en la prevaricación por la que murió Saúl. David es igual y peor. Estoy hablando mal de David, hay las partes buenas de David, ni siquiera he hablado de las partes buenas de Saúl, estoy hablando solo de las puras malas para que vayamos a ver el contraste. Regresen a 2 de Samuel capítulo 3. ¿De qué está hablando este profeta Natán? De que le entregó Israel, Judá, la casa, lo libra y hasta las mujeres. Capítulo 3, versículo 2. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Abnón de Ahinoam, jezreelita. ¿Quién es Ahinoam? Esta es la primera esposa de David. La mencionan primero porque era la esposa de Saúl. Ahinoam era la madre de Jonatán, de Isboset y los otros 4 hijos de Saúl y Ahinoam. Ahinoam, su primer hijo con David, ¿saben quién es? ¿Qué dice que es ahí? Amnón, es el violador. El que viola a su hermana, el que es asesinado por el que trató de matar a su padre, Absalón. Aquí comienza el relajo que David empezó y comenzó. Ahora bien. Esta primer mujer de Saúl, que también tenía este nombre de Ahinoam, significa Ahinoam significa mi hermano es un gozo. Y parece que ella fue la madre de los 5 hijos de Saúl, pero también tuvo 2 hijas, Merab y Mical. Y también pudo tener otros hijos citados en Crónicas, en Abinadab y Esbaal, otros hijos con Saúl. Podríamos pensar que estas 2 Ahinoam serían 2 mujeres distintas, una la esposa de Saúl y otra la esposa de David. Pero se puede tratar de la misma mujer, esposa de los reyes, según esta línea en la que muchos afirman y según la Biblia que vamos a estar viendo. Cuando David empieza a ser perseguido por Saúl, Saúl va y le quita a Mical. Mical era la hija de Saúl y le dijo: yo daré a mi hija Mical a quien me traiga 100 prepucios de filisteos. Y ahí va David y dice: no solo 100, 200 prepucios de filisteos. Y se gana Mical y se casa. Un arreglo político triste, falso. Lo vamos a ver después por qué Saúl hace esto, por qué David acepta esto. Pero de repente Saúl mata matones a casa de David para matarlo dormido. Mical le dice: David, vete, te van a matar.
Mical tuvo un acierto en su vida como hija de Saúl, lo deja escapar. Hay un problema entre Saúl y Mical que vamos a ver más adelante. Pero cuando David sale, se lleva a la madre de Mical, a Ahinoam, la esposa de Saúl, se la roba y se casa con ella por razones políticas, de prestigio, de poder, humanas. Y de esta manera David, un robador de mujeres profesional, empieza su carrera aquí. Porque luego se roba a Abigail, se vuelve a robar a Mical, se va a robar a Maca. Y vamos a ir viendo esos versículos cuando estemos en la serie de David en el 2027, supongo. Y ¿sabes? Uno de los peores pecados en la Biblia es el asesinato. Cuando él mata a Urías para quedarse con Betsabé, la última que roba, hay un pecado segundo en la escala de mayores pecados en el mundo antiguo después de asesinar, era robarte a la mujer de tu jefe o de tu rey. Y David lo hace. Lógicamente, cuando David se roba a la esposa de Saúl, ¿qué tiene que hacer? Huir al desierto. Y ahora tendría sentido por qué Saúl lo empieza a perseguir y a alocarse y a ponerse en esa condición. ¿Tiene sentido? Esta historia no es la mejor, no es la más crítica históricamente segura, no es la versión oficial que conocíamos hasta este momento, pero tenemos que tenerla muy en cuenta para entender y conocer a Saúl, a David y los problemas que hubo entre ellos. Pero ¿sabes qué? Para que te conozcas a ti mismo y lo que haces en tu familia y en tus relaciones, es la forma de conocernos a nosotros mismos. Ok, ya quiero acabar con Saúl en el futuro. Segunda de Samuel 9:8, vamos rápido. Segunda de Samuel 9:8. Todavía queda, ya mataron a todos los de Saúl, ya no queda casi nadie. Y David se pregunta, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl para hacerle misericordia? ¿Alguno quedó? Y sí, vean el 9:8. Y él inclinándose, queda Mefiboset. ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mefiboset es hijo de Jonatán. Él se había roto las piernas cuando su nana, cuando la guerra estalla, muere Saúl, muere Jonatán. La nana dice, vienen por todos los nietos, intenta cargar al bebé, sale corriendo, se tropieza y le aplasta las piernas a Mefiboset y lo deja lisiado de por vida. Y Mefiboset en esa condición se presenta ante el rey como el único que queda y le dice, Señor, que soy un perro muerto, ¿quién soy para que me mires? Y este nieto de Saúl es el mismo Saúl que vemos en 9:21, cuando dice, ¿quién soy yo, pequeño, de Benjamín, de mi familia? ¿Qué me dices? Se salta una generación entera para llegar a la misma humildad que necesitamos ver. Váyanse al 19:28, ya, la última mención de Saúl, 19:28 de segunda de Samuel. Solo lo leo para que vean esto. Pasan 30 años, 20 años, pasa lo de Simeí, ahí mismo es la historia de Simeí que lo maldice y le avienta piedras. Pero Mefiboset, cuando el rey ve que se pierde y se va del reinado, Mefiboset dice, no, ¿cómo le pasa esto a mi rey? No se rasura, no come, no se calza. No tenía pies, pero él dice que ahí no calzarse es que no se vestía ni siquiera. Pero lo hace por empatizarse con su rey David. Se queda en una condición pobre y miserable porque ve a su rey sufrir contra su hijo. Y vean lo que dice otra vez Mefiboset, dando testimonio que 20 años después, Mefiboset sigue siendo de una sola pieza. 19:28 de 2 Samuel. Porque toda la casa de mi padre Jonatán, o mi abuelo Saúl, era digna de muerte. 28 me perdí. Digna de muerte delante de mi señor el rey David. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. David le dice a Mefiboset, todos los días comerás en mi mesa. Todas tus propiedades, las del rey Saúl, tus hermanos, tus tíos van a ser tuyas, te las voy a regresar. No se va a hacer injusticia, basta de muerte. Vamos a hacer la paz y vas a comer en mi mesa todos los días. David se sentaba en su mesa y en la mesa estaba su familia, pero estaba Mefiboset, el nieto de Saúl. Todos los días le hizo misericordia por un pacto que había hecho con su amigo Jonatán. Saúl había dicho a Jonatán, tú y yo vamos siempre, sea lo que sea somos, y David cumple su promesa. Mefiboset le dice, tú pusiste, cuando me merecía morir, cuando merecía que mataras a todos, a mi hijo Micaía, a mi nieto Tarea. ¿Recuerdan el nieto Tarea? Aquí está, Mefiboset es el abuelo de Tarea, así se llama uno de sus nietos, Tarea. Lo ven hace 8 días en la predicación. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Esta es la posición de humildad que debemos tener.
No de querer robar un reino, no de querer decir, David, tú te quedaste con mi abuela, no te hagas. No, él calla. Él dice, David, querido rey, me merecía morir. No me merezco sentarme en tu mesa. ¿Qué más te puedo decir? ¿Cómo voy a atreverme? ¿Qué derecho tengo para clamarte a mi rey? Y esa debe de ser nuestra posición hoy. Debemos de considerarnos peor que perros muertos, porque lo que merecíamos era la muerte, por haber traicionado, por haber sido desleales, por haber sido desobedientes y por estar causando un desastre en nuestros hijos y en nuestros nietos que no tiene límites. Solo vean a sus familiares. Ustedes, por gracia y misericordia, están aquí sentados y siguen arrastrando problemas hacia atrás, que no fueron suyos, que fueron de sus padres, de sus abuelos, de sus tíos, de sus tías. ¿Cuándo van a parar esto? ¿Cuándo vamos a parar esto? Lo único que puede parar es la predicación, pero ¿cuándo vamos a parar nosotros? Ok, vamos a acabar. No, ya no usamos el mapa y les iba a dar una clase de geografía magistral dentro de 8 días. Vamos a orar y dejarlo hasta aquí, en esta situación del nieto de Saúl. Esto es el futuro de Saúl. Dentro de 8 días comenzamos con el presente de Saúl y seguimos estudiando la palabra, que es rica, que está conectada y tienen mucho que leer. No se pierdan la serie. Hoy vamos a leer 1 Samuel 19 al 21. Toda la semana vamos a llegar hasta 2 de Samuel el viernes, sábado. Y la siguiente semana, 2 de Samuel, se va a leer completito. No te lo pierdas. Si hoy disfrutaste estos momentitos que te saqué, vas a disfrutar una lectura consistente, diaria, constante, para tu bendición y para que entiendas más lo que el Señor te quiere decir a ti y me quiere decir a mí. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Oh Señor, cuánto desconocimiento tengo de tu palabra. Creo, Señor, que me quedé en primero de primaria o de preprimaria en la escuelita dominical, cuando allá arriba me enseñaban la historia de David y Goliat y la onda y ya. Pero ¿cómo es posible que desconozca tanto de tu palabra? ¿Cómo es posible que me atreva a traicionarte ignorando tu voluntad para mi vida? Perdóname, Señor, por ser un prevaricador. He dictado mi propia ley sobre lo que dice tu palabra. He preferido estar informándome con la televisión, con las redes sociales y con la media, en lugar de venir a tu palabra y sacar de ella vida, abundancia, prosperidad. Y me he quedado con basura, con algo que no es útil a mi vida y que me está engatusando y esclavizando a cometer actos malvados que solo creo que hicieron Saúl o Judas o Caín. Pero debo de verme ahí, Señor, porque he prevaricado contra tu palabra. Y así como Saúl murió porque en su rebelión prevaricó contra tu persona, yo lo he hecho. Así como Saúl murió porque prevaricó contra tu palabra, yo lo he hecho. Y así como Saúl fue y consultó a una divina, a un ser humano de carne y hueso, en lugar de acercarse a ti, el único Dios verdadero, el poderoso Rey de todo el universo, y que me has dado tu palabra y poderla abrir y consultarte, yo he prevaricado contra ti. Perdóname, Señor, por desconocer tanto de mi código de conducta, de mi libro preferido que anuncio y presumo por todos lados, pero que no me doy el valor ni el tiempo de leer consistentemente, de conocerlo. Y esto apenas es el principio, Señor, porque viene todavía tantos libros. Y si no conocemos estos primeros 8 libros de la Biblia, ¿qué serán los siguientes 58? ¿Qué remedio nos queda más que venir a tus pies como nuestro Rey y decirte, somos reos de muerte? Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos se equivocaron una y otra vez y yo solo sigo repitiendo patrones de maldad y de esclavitud en mi propia familia, contra mis propios hijos, contra mis sobrinos, contra mis nietos. Basta, Señor, ya no quiero más seguir arrastrando las culpas de mi pasado, lo irresuelto de las generaciones anteriores. Señor, gracias por recibirme a tu mesa y dejarme comer en ella todos los días. Ayúdame a aprovecharlo bien. Y no puedo decirte más si no tengo derecho, como perro muerto que soy ante ti, mi Dios, por haberte sido desleal, por haberte sido desobediente y por haber traicionado a tu palabra. Perdóname y permíteme comenzar de nuevo hoy. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.